¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, martes 3 de septiembre. Parece la cantinela inevitable de todos los veranos, una realidad terrible que acompaña a este país desde hace mucho tiempo y que ha convertido a este territorio en uno de los más afectados por los incendios forestales. Hablamos de un asunto con muchos puntos de vista, hablamos lógicamente de un problema estructural que tiene que ver con la gestión del monte y con la estructura agraria de este país, pero hablamos también de la gestión política del fenómeno que suele acompañar cada temporada de incendios aquí en esta comunidad. Para que seamos conscientes de la singularidad del problema, simplemente recordarles un dato. Tendremos ocasión en el transcurso del programa de hoy de conocer muchos otros, un dato que procede del verano del año 1989, una de las peores campañas de la historia reciente aquí en Galicia. Se declararon entonces 8.000 incendios forestales, como decía, durante los meses de verano. Hoy nos proponemos, aquí en esta mesa de Vía V, analizar las causas y procuraremos no caer en los tópicos, esos tópicos que muchas veces rodean a la explicación de los fenómenos que acompañan a los incendios forestales que también este verano está sufriendo el territorio de Galicia. Así que les voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Completaremos los testimonios de la mesa con otros que entrarán a través del teléfono y con diferentes reportajes que hemos preparado para todos ustedes, con la vocación, como les decía, de tratar de arrojar alguna luz sobre esta, no sé si singularidad, lo trasladaré a la mesa, que afecta, como decíamos, prácticamente todos los veranos, siempre que hace calor, por lo menos aquí a Galicia. Están con nosotros Tomás Fernández Couto, secretario general de Medio Rural de Montes. Muy buenas noches. Buenas noches. Está también Jesús Martínez, de la empresa FMC Forestal y Medio Ambiente en Consultores. Muy buenas noches. Buenas noches. José Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes. Muy buenas noches. Óscar Antón Pérez, ingeniero técnico agrícola. Muy buenas noches. Buenas noches. Elier Ojea, presidente de Confemadera Galicia. Muy buenas noches. Buenas noches. Y completamos a mesa con Xosé Santos, asistente forestal. Muy buena noche también. Buenas noches. Bueno, enseguida vamos, como les decía, a trasladarnos a la mesa, al plató informativos, para que Uxía Rodríguez nos dé datos concretos que afectan a la campaña de este verano, pero también a más campañas. Pero antes adelantarles que en el programa de esta noche habrá más asuntos. 3.500 parados menos en Galicia, 31 en España y casi 100.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Que non exista máis mínima tentación de triunfalismo. É unha chirigota, vamos, isto de broma. Ou ben que hai unha emigración forte. É un dato que infunde confianza. BNG y AGE piden que se investigue lo sucedido en Angrois. Populares y socialistas lo rechazan. Se acabe convertindo nun paripé. Que hai algo que tapar. ¿Apartará la Fiscalía al juez que imputó a la infanta del caso Nos? ¿Por qué ese empeño en llevarse ese caso a Valencia? En unos minutos, en Vía V. Bueno, más o menos a partir de las 11 de la noche tendremos ocasión con la mesa de debate de abordar algunos de estos asuntos, empezando lógicamente por esas cifras de paro, esos 31 parados menos que se registraron en el mes de agosto, pero nos vamos ya al plató de informativos, como les decía, para que Uxía Rodríguez nos cuente alguna cosa. Adelante, Uxía. Fernanda, pues vamos a comenzar con los datos que ponen cifras a esas llamas, a ese olor que parece ya algo normal en Galicia durante estos meses de verano. Los últimos números, facilitados hoy mismo por la Consellería de Medio Rural, hablan de 2.278 incendios en lo que va de año, en el periodo que va desde el 1 de enero hasta el 2 de septiembre, unas llamas que se transforman en 9.173 hectáreas arrasadas. La Semana Negra de Galicia, que ya quedará marcada en el calendario, es la que va desde el 21 al 28 de agosto. En esos 7 días, los dos grandes incendios del verano calcinaron más de 4.000 hectáreas en las provincias de Ourense y Pontevedra. El fuego de Cualedro, el más devastador de toda esta temporada, quemó 2.175 hectáreas. Las llamas avanzaron descontroladas y pusieron en jaque a 6 poblaciones. Pensábamos que iba a haber tragedias porque toda la gente corriendo hacia el fuego. No ha quedado nada. No ha quedado nada. Ya llegamos un momento que bueno, todos temíamos por nuestra seguridad. Decía porque, no sé, no lo has controlado. Se tardaron más de 24 horas en controlar un incendio que comenzó en la parroquia de Vilela, se extendió a Monterrey e incluso llegó a cruzar la frontera con Portugal. Una cuarta parte de la superficie arrasada era tierra de cultivos agrícolas.
1.850 hectáreas ardieron poco después en los fuegos que cercaron decenas de casas en Oia y o Rosal. Correu todo isto, pasou por outro lado, é unha derfeita que ardeu todo. Nos temos que ir. Y dice la Guardia Civil que aquí no se puede estar. Ahora ainda tal, pero hai un pouco non había forma de respirar. Empezou aí arriba nese monte, pero viña cunha velocidade horrible. O lume da casa ardendo, tuvimos que andar cos tractores apagando. Un fuego que ayer, casi una semana después de declararse, se dio por extinguido. El nivel 1 estuvo activado durante 30 horas en Oia y o Rosal. Más de 200 personas fueron desalojadas y durante días brigadistas, militares y vecinos lucharon juntos contra las llamas. Encontramos también datos que nos dejan con la boca abierta. En esa semana negra en As Neves se registraron hasta 28 focos. No hubo día en el que sus vecinos no se enfrentasen a las llamas. Eu lle dixen á Xunta fai 2 días que puxesen aquí unha guardia permanente porque máis ou menos sempre á mesma hora. Cifras pasmosas. En ese municipio se registraron 6 incendios en tan solo 5 horas. Solo en el mes de agosto hubo 36 fuegos, 28 en tan solo 7 días. As Neves se lleva la peor parte en cuanto a número. Le sigue Ribeira con 14 focos en una semana, igual que en Vilamarín. Cualedro registró hasta 13 incendios. En lo que va de año, como decíamos, en Galicia se han producido más de 2.200 incendios, en el conjunto de España 6.300. Nuestra comunidad encabeza el ranking. El 42% de los fuegos que tienen lugar en todo el país queman tierras gallegas. Nos sigue muy de lejos, eso sí, Castilla y León, donde se producen 11 de cada 100 incendios. Por detrás, Asturias, Extremadura y Andalucía. Tras la mayoría de esos incendios está la mano del hombre, ya sea por imprudencia, ya sea de manera intencionada. Sin embargo, apenas se logra identificar al 9% de los responsables de algún fuego. Este 2013 en Galicia la Policía Autonómica ha logrado detener o imputar a 79 personas como presuntos autores de esos incendios forestales. Además de las pérdidas económicas que provoca el fuego, está también el gasto que supone apagarlo. Para la Xunta, el coste de extinguir un gran incendio supera los 55.000 euros por hora. Lo más caro del dispositivo son los medios aéreos. Un helicóptero cuesta, por ejemplo, más de 2.800 euros cada 60 minutos. Un avión, más de 3.000 en el lado opuesto. Una hora de trabajo de un agente forestal supone algo menos de 25 euros. Y con Galicia todavía ardiendo, la semana pasada en el primer Consello de la Xunta tras las vacaciones, Alberto Núñez Feijóo hizo una primera valoración de esta campaña. Quero trasladarlles que a pesar dos datos vos en relación con calquer período de outros exercicios, a superficie afectada é 1/3 da media anual das últimas 2 décadas. Comprenderán en consecuencia que con estos datos sí son datos extraordinariamente positivos. Pero las llamas han pasado un año más de los montes a las salas de prensa. La oposición arremete contra la Xunta por su política en materia de incendios y contra esas palabras del presidente. Hasta en el PP reconocían ayer que el mejor momento para hacer análisis es cuando se da por finalizado el operativo y no antes. Nos creemos que vergoñento que saia, cando ainda non acabou a campaña, a facer ese tipo de valoracións, cando ainda había o lume perto das casas, que é unha imprudencia pola súa parte. A estrategia de retrasar o máis posible a contratación de operativos levou neste mes de agosto que literalmente os lumes de agosto estouparan na cara da Consellería. Tiñamos por costume facer este tipo de valoracións non en plena campaña, sino precisamente unha vez que remataba. Críticas a la Xunta también desde los propios servicios de extinción. Ayer mismo el sindicato Comisiones Obreras denunciaba que más de la mitad de las brigadas contra incendios están incompletas. Hemos visto a los trabajadores públicos concentrándose en señal de protesta para denunciar que la administración gallega no cubre las vacantes y que además la mayoría de los contratados que aportan las empresas privadas carecen de experiencia. Nunca na vida, nos anos que levamos traballando no servicio de incendios, vimos peor organizado o servicio. Estánse contratando xente polas cuadrillas dos concellos sen ningunha experiencia, que veñen ao monte con guantes de goma. Hoy nos preguntamos por qué arde Galicia, una cuestión que ya está abierta en nuestras redes sociales.
y que ya sabéis que como cada noche la podéis contestar, sea en Twitter, en Facebook o vía email. En Twitter solo tenéis que escribir almohadilla Incendios vía V, es la etiqueta que hemos creado esta noche para la mesa monográfica que tenemos, pero también podéis opinar en Facebook y vías de comunicación abiertas también en vuestro email vía v@vtelevisión.es, es lo que tenéis que escribir si queréis entrar en contacto con nosotros y si queréis que vuestro comentario aparezca durante la tertulia en la parte de abajo de las pantallas. Fernanda. Pues gracias Marina, gracias Uxía, un asunto con muchos puntos de vista, pero por empezar con una pregunta facilita, Tomás Fernández, ¿por qué arde Galicia? Bueno, Galicia no arde por una razón, arde por distintas razones, pero básicamente, y yo personalmente no tengo ninguna duda de ese hecho, Galicia arde en las zonas donde arde, porque no arde toda Galicia. Galicia arde donde arde porque hay gente que prende lume fuego al monte y lo que no es el monte. En estos días hemos visto fuegos en zonas urbanas, contra casas, hemos visto fuegos en el monte, hemos visto fuegos en territorio forestal, en territorio agrícola, y hay distintas causas. Perdón que le interrumpe, dice que arde en determinadas zonas porque hay gente que vive en esas zonas y que es la que le planta, pero ¿por qué esas personas no viven en las otras? Si el problema es estrictamente de la gente que allí reside. Bueno, yo de que esté producido únicamente por las personas que allí residen, no lo he dicho. Lo que sí que digo es que Galicia arde de una forma asimétrica. Hay zonas con una alta, densidad de incendios, zonas que prácticamente no tienen incendios, zonas que tienen siempre muchos incendios en Semana Santa y nunca los tienen en el verano, zonas que nunca los tienen en Semana Santa y tienen muchos en el verano, parroquias que en los últimos 20 años prácticamente nunca han tenido un fuego ni por un accidente y parroquias que no dejan de arder. Hay distintas causas, hay causas que se pueden encardinar en causas tradicionales con un mal uso del territorio, pero no todas las causas se pueden encardinar ahí, ni todas las motivaciones que pueda haber son tan confesables como esta, si le queremos llamar de alguna forma. ¿Alguna causa concreta? Vamos a tener ocasión en los próximos minutos de entrar en más detalles, pero dice que hay muchas causas. Dígame alguna causa, o las principales. Bueno, hay causas que tienen que ver, en muchos casos casi todo tiene que ver con una economía del fuego. En este momento hay distintas causas que tienen que ver con eliminar la vegetación. Y eliminar la vegetación no hace falta quemar el monte, sino que en este momento hay una miríada de empresas y de recursos para poderlo limpiar. Hay momentos, por ejemplo, antes de obras públicas, antes de procesos de expropiación, donde aparecen los fuegos, probablemente para aparecer los mojones. En la época de verano, curiosamente, cuando hay un cambio de turno de vacaciones, mediados de mes, finales de un mes, inicio de otro, hay un aumento de número de incendios. Bueno, hay una teoría por ahí que hay quien dice que gente que no vive en Galicia antes de irse quiere dejar limpias las propiedades. Hay zonas donde se producen distintas acumulaciones, hay zonas ganaderas donde hay una acumulación importante de ganado del monte y una alta intencionalidad y un número importante de incendios en el mismo territorio. Hay distintas causas, dependiendo de unas zonas a otras. Hay quien habla también de fuegos por alejar al jabalí, por alejar al lobo. Bueno, son causas que en el fondo, como digo, todas lo que llevan detrás es controlar a través de algo como es el fuego esa vegetación. En esos casos podemos llegar y a veces se definen en algunas causas como causas tradicionales, pero hay algo que no podemos obviar, y es que quemar el monte es un delito y que son acciones delictivas, sin ningún tipo de matiz. Y después hay otros fuegos donde ya es mucho más difícil de encontrar la causa. Por ejemplo, este año ha sido un año en el que no solo calor, sino hemos tenido mucho viento nordés. Afortunadamente, hasta ahora, y a pesar del viento nordés, salvo situaciones muy concretas, se han conseguido superar los incendios con bastante agilidad. Bueno, en situaciones de nordés, empezar fuegos reiterados, varios a la vez, cerca de poblaciones y demás, parece un poco más difícil de encontrar una causa y ya hay que hacer mucho esfuerzo, digamos, de ciencia ficción para ligarlo a acciones, digamos, que tengan que ver con el mundo forestal de alguna forma. Bueno, vou facer un traslado de esta mesma pregunta ao resto dos membros da mesa. Empezamos por ti, Xosé Santos. Non sei se compartes un pouco a diagnose que fai o secretario xeral de Medio Rural. En parte comparto-a, non? Pero temos que ir un pouquiño máis alá, non? Nin hai que facer un análisis tan simplista, nin é tan sinxelo.
O que si é certo, John, os datos que acaban de dar na introducción do programa, Galicia hoxe xa estamos co 42% dos incendios do Estado. Galicia solamente ten o 7,7% da superficie forestal do Estado español. En Galicia prodúcese o 50% de media, 45-50% dos lumes do conxunto do Estado. E a superficie calcinada nas últimas 2 décadas está entre o 25 e 30%. A partir de aí, tamén temos que decir que Galicia estamos la queimando os galegos por deixadez, incompetencia política por unha parte, e despois porque hai unha alta intencionalidade. Pero hai unha máxima, que neste caso dixo xa fai moito tempo Albert Einstein, que decía que a loucura é seguir facendo o mesmo e esperar resultados diferentes. Levamos 40 anos facendo o mesmo, témolo denunciado continuamente as distintas organizacións ambientalistas, sociais e demais, no Consello Forestal en todos os lados, e non se cambia o paso. Seguimos aplicando a mesma medicina, aspirinas para, neste caso, curar un cancro, unha metástasis, unha situación xa que non se pode aturar por máis tempo. Por que non se fai? Por torpeza? Por falta de vontade? Por deixadez? Hai unha deixadez manifesta, non se cree nesta sociedade. Nós, por exemplo, como Amigos da Terra e distintas organizacións, temos pedido continuamente no Consello Forestal, que é o máximo órgano de representación, neste caso do sector, un órgano colexiado da Xunta de Galicia, que se creou por outros motivos tamén, é porque hai que cumprir unhas directivas, é porque é un órgano de participación pública. Temos demandado de que se cree de unha vez por todas. Ahora estes días, cando as columnas de fume están nas montañas, cando vemos que nos arden todos estes ecosistemas forestais, lugares de interés comunitario, a reserva da biosfera no caso dos Ancares, Rede Natura 2000 na Serra de Queixa, Ribeira Sacra con todo o que ten desde o punto de vista como reclamo turístico, e un exemplo que se utiliza como turismo de interior, empeza a dicir, eu escoitei a conselleira, co cal me parece moi ben, dicindo, que hai que conseguir o consenso da política forestal e de loita contra incendios, pois por que non se fai? Porque, ademais, en caso de facelo, sería a demostración, porque ata o de agora son 40 anos de fracaso, é fracaso do conxunto dos distintos gobernos autonómicos que tuvemos, e é fracaso do goberno actual. Entón, son horas dunha vez por todas que esta sociedade si ten propostas, hai alternativas, e o que é vergonzoso é que Galicia ocupe todos os anos as noticias non só a nivel estatal, senón que incluso a nivel europeo. Me dicía outro día unha compañera precisamente que a súa familia de Francia chamábaya porque a noticia na televisión francesa, na UNA, no telexornal de ali, tanto da primeira edición do mediodía como a da noite, é ar de Ourense, ar de Galicia. E todos os anos Galicia pasa como noticia desta situación anacrónica e sin sentido, e son horas xa de, se temos unha sociedade democrática, evolucionada e todo o demais, pois son horas de que nos poñamos a rematar con esta situación que é un sinsentido e, demostración de incompetencia política e ao mesmo tempo demostra moi pouquiño do conxunto da sociedade e do noso país. Alfredo Pereira, 40 anos de fracasos? Eu estou somente de acordo nunha cousa co señor Tomás, e é que os principais culpables dos lumes son os desalmados e as desalmadas que prenden lume. Pero a partir de aí estou totalmente en desacordo. Eu creo que o primeiro que hai que valorar é dicir, cando estamos falando de lumes, estamos falando de que non se queima monte, sino que se queima territorio galego, que se queimase cultivos, queimase paisaxe e queimase tamén monte. Por lo tanto, é un problema de país. É dicir, os lumes que nos atacan todos os verán, parece que pola exposición do señor, iba a dicir director pola costumbre que tiñamos antes, pero do señor secretario xeral de Medio Rural, parece como se os galegos cometéramos algún pecado histórico que estamos pagando, e entón temos un castigo todos os anos de que hai lume, e hasta que salvemos ese pecado histórico, cousas bíblicas non vamos a subir. Non é así. O lume ten causas principales que son estruturais. E a política dos gobernos autonómicos, e aí non coincido co representante de Amigos da Terra, agás o breve período do goberno bipartito, que se sentaron as bases, fixo unha política que favoreceu que as casas estruturales non só non se amañen, senón que se incremente. As casas estruturales que é unha forestación salvaxe das terras, un abandono do territorio, a introducción de conflitos con outros aproveitamentos que non só non os dan arranxados, senón que os incrementan. Se que podemos falar da caza, o que significa o proxecto que ten neste momento a Consellería para levar ao Parlamento, que é un conflito máis no monte onde non pode haber conflitos, pero pola política que fai esta Xunta é así. Eu, a verdade que, escoitando as declaracións do señor presidente da Xunta, estou pasmado, É dicir, ou mintiu no 2006 ou perdeu a memoria, porque no 2006 tiña a solución por lumes forestales.
era mangueira de xardín e traxe para pasear polos paseos marítimos no atardecer. Bueno, non o dixo. Eu creo que temos un problema gordos galegos porque o noso presidente perde a memoria ou mentiu. E ambas as dúas cousas son totalmente malas para este país. Eu creo que a política, os comentarios que está falando a Consellería, que eu entendo que os que traballamos no lume, os que padecemos o lume, bueno, salan solucións, bueno, como de que o problema é que os montes non están limpos, o monte non pode estar limpo, o monte non pode ser un sardín, hai que ter biodiversidade, o problema de que hai que incrementar as penas aos incendiarios. Bueno, todos sabemos que o lume é un delito. Bueno, hai forzas de seguridade que se encarguen de detelos como se encargan de deter o ladrón ou asesino, pero non que sea unha cousa fundamental para combatir os lumes. E eu creo que para min este son o problema principal, que unha errada política de montes do goberno que temos, do goberno do Partido Popular, que non só non arranxa as causas estruturais, senón que as incrementa. Bueno, vou seguir escoitando o resto da mesa, pero hai alusións bastante directas á xestión que está facendo nestes momentos a Consellería. Non sei se quere ir apuntando algunha cousa. Sí, eu evidentemente non estou de acordo no 100%, pero hai algunhas reflexións que eu me gustaría que chegáramos ao fin delas. Por exemplo, no norte de Galicia, os propietarios de montes, moitos dellos con eucaliptos, dormen nestes montes para que ninguén lles vaya a queimar o seu monte. Acabamos de escoitar que o problema é que se planta, non se planta. Claro, se o problema é que o plantar alguén vai a quemar o que outro plantou na súa propiedade, pois estamos apañados, e aquí acabamos de oírlo ahora mismo. Aquí hai dos situacións. Por un lado, hai unha política forestal importante, e creo que además es importante decirlo, Galicia, además de todo este problema, pues, por ejemplo, desde el punto de vista de producción de madera, pues es la comunidad que produce prácticamente la mitad de madera de todo el país, cada vez hay más madera y de mejor calidad. Es un gran elemento de empleo, es un gran elemento de desarrollo rural y está ahí. Bueno, si alguien que no esté de acuerdo con potenciar esa riqueza en producción de madera, pues se toma la justicia por su mano y cometiendo un delito quema ese monte, y eso lo chocamos a la política forestal, así vamos mal. Lo que sí que es indudable es que el monte se quema porque lo queman. No hay ninguna razón de política forestal que justifique el incendio que ha habido en Navia estos días. No hay ninguna razón de política forestal que justifique la auténtica estrategia de fuego con aquellos vientos criminales que teníamos en Cualedro estos días y producir aquella situación de riesgo. No hay ninguna justificación de política forestal o de acción política. Tenemos un problema que no es una, pero digamos, temos que aceptar que isto é así, que no, non hai porque, ninguna... porque as cousas non son exactamente así. Hemos chegado a ter hasta 15.000 incendios en un ano no 95, sí, que hubo máis incendios, non as mismas causas porque xa había unha serie de medios. Estábamos ata, digamos, a década pasada con unas cifras de lumes en Galicia normales de 9, 10, 12.000 incendios ao ano. Esa non é a situación de hoxe. Os incendios empezaron a disminuir drásticamente no 2006. O 2006 foi un ano de 5.000 incendios menos que o ano anterior. E a partir de aí, en este momento, estamos en cifras de unos 4.000 lumes que en algunhas situacións poden chegar a 5 ou cerca de 6.000. Iso que quere decir? Que números redondos neste momento estamos do orden da mitade dos lumes que facía en Galicia fai 10 anos. Iso que quere decir? Pois que as cousas non están empeorando, pero siguen tendo un nivel tan grande, tan increíble, tan falta de lógica, que todavía hai que hacer un esforzo moi grande. E aquí lo que é evidente é que hai lumes porque se lle prende el lume ao monte. Bueno, insisto, en canto falemos todos, a idea é que tamén se poda intervir cando cada un considere oportuno, pero Ojea falouse do aproveitamento do bosque, do monte. Existe unha política forestal axeitada neste país? Bueno, noso desde Confemadera, que fixo un esforzo moi importante, creo que a audiencia debe sabelo, porque unir a todo o colectivo dos sectores da primeira transformación hasta o mueble non foi unha tarea fácil, e foi unha tarea que nos costou moito esforzo, moito diálogo para intentar conciliar os diferentes puntos de vista que hai dentro desa cadena. Eu voto en falta, o sector vota en falta que non haxa o mesmo esforzo por parte tanto dos grupos políticos como por parte de outro tipo de asociacións de buscar unha fórmula de entendemento que puderamos chegar a un principio, uns principios de acordo no básico fundamentalmente. Eu
eu aquí hai moitos expertos sobre o tema dos fuegos, eu único que digo que onde hai unha aposta en valor, normalmente cuídase, valórase. Se non se valora, normalmente hai tendencia a non darlle importancia. Eu creo que o minifundio é un elemento fundamental dos problemas que están ocurrindo en zonas onde se comentou que fai un momento onde hai máis incendios. Se vemos o mapa dos incendios en Galicia, non hai a mesma intensidade en un sitio que en outro. E onde hai máis intensidade hai que ver o tamaño das fincas e como están explotadas ou abandonadas ou deixadas coa maleza e co que sea. Non vou entrar se as brigadas, non vou entrar en eso. Eu que digo que o sector industrial é un sector fundamental en Galicia, é o terceiro sector en actividade. Damos traballo directo a 20.000 personas e indirecto a 50.000, temos unha facturación de 1.700 millóns de euros e estamos reclamando políticas activas. Nos presentamos aos tres grupos políticos en este momento do Parlamento unha proposta do que podía ser unha actuación conxunta dos tres grupos. Eu creo que o tema da forestal non pode verse a corto plazo. O tema forestal é un problema a medio e a largo plazo. Entonces, se entramos no concepto electorado o día seguinte, evidentemente, calquer política forestal non vai ter tempo de sacarse adiante. Se non hai ese diálogo, se non hai esa valoración, evidentemente, nós temos un problema, que non temos garantía de que nos vamos ter un abastecimiento para o futuro. Eu podo, por exemplo, do noso sector. Había antes chapa, cerrou fai 10 anos porque xa non hai madeira de calidade para eso. O contrachapado, igual. No tema do aglomerado, fai 15 anos que se fixo... Para que se utiliza? A madeira que hai en Galicia, para que se utiliza? Pois fundamentalmente para grandes consumos, para triturar, para aglomerado, para pasta e algún en aserrío, pero o último aserradero que tuvo alguna melloría fai 10 anos. Pero supoño que o que menos valor engadido ten, supoño, non? Evidentemente. Durante anos, entre os múltiples factores que acompañaban a casuística dos incendios forestais, aparecían os madeireiros como uns dos supostos responsables encargados de plantar lume o monte. Supoño que consciente perfectamente desta teoría, había máis responsables, pero un deles eran vostedes. Son consciente, pero afortunadamente a sociedade deixou de ser en ese sentido cega, empezou a comprobar, o informe da Fiscalía así o demostra o atestigua, en ningún caso se pillou a ninguna persona vinculada ao sector prendedor de fuego, e se fose así, evidentemente contaríamos nós ca presentación na Fiscalía da denuncia contra il. Nós non podemos estar defendendo do que vivimos, é dicir, calquer insinuación en ese sentido, nós estamos dispostos a ir a calquer momento ao fiscal, porque entendemos que non se pode decir eso. Nós o que lamentamos é que os miles de empresas que había en Galicia desde o ano 2006-2007 han cerrado unha media de 500 empresas. Hemos perdido 3.500 postos de traballo en 2 anos. É dicir, hemos reducido a facturación un 20%. E nós o que estamos dicindo que os países fundamentalmente que son medioambientalistas, que teñen un elemento fundamental na madeira, pois son os que están crecendo, e falo de Noruega, falo de Finlandia, falo de Suecia, pero falo de Francia, que se incrementou o consumo de madeira un 10%, e, sin embargo, nós aquí temos o sentido contrario. E iso que se resolve con políticas forestais, supoño? Naturalmente, pero con acordos a base, que hai que pulse de acordo. Nós non somos propietarios, somos industriales, necesitamos materia prima. Os propietarios teñen que pulse de acordo na explotación, das fórmulas que sean, non nos metemos que ten que ser a fórmula que acorden para explotar, pero hai que buscar un bosque ordenado, hai que buscar un bosque que dé unha riqueza e un valor que de alguna maneira permita que a xente xoven vaya ao medio rural, que sea capaz de meterse en unha silvicultura, como se comentaba, adecuada, e que se fagan explotacións razonables. Ora, con un monte de dous ferraos de 500 metros, que sea, non se pode jubilar un. Óscar Antón, hai días publicaba un artigo no que abundaban as causas históricas que poden axudar a explicar o que está acontecendo con os incendios forestais. Me gustaría un pouco que a tese aparecer aquí tamén nesta mesa. Donde esconden as raíces os incendios forestais que padecemos hoxe? Bueno, vaya por diante que eu na situación actual estou absolutamente en contra de calquer tipo de manifestación incendiaria. Basicamente porque un incendio forestal supón unha perda aproximada de uns 20 toneladas por hectárea de suelo que pode ser útil e fértil, e que ademais supón un gasto medio que está calculado, hai diferentes formas de calcularlo según a universidade e según o Instituto de Investigación, que pode oscilar entre os 6 e os 9.000 euros de pérdida anual por hectárea. Evidentemente son cartos que poñemos todos, e neses cálculos inclúen o gasto de extinción e tamén o gasto da perda da persoa que é propietaria ou da comunidade de persoas que son propietarias do monte. Agora ben,
Lume. En Galicia o lume é unha ferramenta de traballo no sistema agrario tradicional. O sistema agrario tradicional é un elemento, un todo equilibrado que fai precisamente que Galicia teña a superficie forestal, máis ben a superficie de monte, que aínda ten. Durante o século XIX hai numerosos rexistros, están recollidos por investigadores da Universidade de Santiago, no que algún publicista de Madrid, de Castela, dicían que era malo que Galicia tivera tanta superficie forestal, pero en realidade, se miramos ben as contas, o monte era unha parte máis do sistema agrario. Suministraba tres partes fundamentais. Era, por un lado, o abono, sacábase o toxo, que era un pouco a base do abonado, con el se facían as camas das vacas, as vacas cagaban nel e facían, bueno, o seu esterco e tal, e logo iso iba para abonar as terras. O monte era un pasto no que se renovaba, e tamén o monte era unha restreba, ou era unha estivada, que era un sitio onde se cultivaba cereal, e ese cereal abastecía os animais, era un complemento. Por lo tanto, a superficie actual de monte que hai en Galicia é unha consecuencia do pasado. Que pasa? Que para poder manexar ese sistema, o lume xogaba un papel fundamental. O lume era o que queimaba os rostroballos, era o que queimaba as estivadas, do que se deixara a secar, e que logo permitía pois, a incorporación desa materia orgánica que estaba no suelo e que iba a caer o... Vamos a apurar un pouquinho. Sí, simplemente... Que pasou para que se quebrara un pouco ese ecosistema, digamos, ese equilibrio entre o sistema productivo, entre o monte e o sector primario, digamos? Efectivamente, simplemente, ese monte estaba traballándose así, basicamente estaba en man común. O lume formaba parte desa propiedade e a administración franquista, e antes, previamente, a de Primo de Rivera, fixeron unha usurpación dese monte. O lume, donde antes era unha ferramenta de traballo, pasou a ser un instrumento tamén de rebeldía, de rebelión, e está documentado a conflictividade que hai. As causas fortuitas de incendios forestais históricas son 13%, na actualidade pouco menos. É dicir, en realidade, seguimos máis ou menos nos mesmos parámetros. Co cambio que se produce no medio rural, durante os anos 50, sobre todo, e posteriormente, cambia o modelo productivo e se produce unha grande cantidad de abandono. Ese abandono provoca que ese sistema tradicional tamén fique no pasado, co cual esas superficies quedan abandonadas e medra a maleza, que fai máis difícil tamén a extinción dos incendios. E eses montes despois recuperan a titularidade pública nos anos 70, pero xente xa tiña unha relación con ese monte complicada. É totalmente diferente. Aquí, se Alfredo pode... Eu quería apuntar, eu creo que, non sei se foi un lapsus ou se me dá razón o señor secretario xeral, porque acaba de dicir antes que a partir do 2006 hai menos lumes neste país. Bueno, no 2006 dixeron antes, e cando hai a única vez que hubo unha política de montes distinta, que foron as bases, e que evidentemente este goberno vive desa renta de facer un cambio de política de montes radical. Dixéchelo ti, xa sei que non o quixeche dicir, pero dixéchelo e eu aproveito, porque o dixeche simplemente. Hablamos de lo que pasó en el 2006 e por que eres vendedor. Despois tamén dices, claro, aquí o que non se pode é desenfocar as cousas. Dícese que na parte norte do país non arde, é certo, pero dícese porque hai eucaliptos, e é mentira, porque no resto do país, nas zonas que arde, o que máis arde son eucaliptos. Entón, o problema que non arda a zona norte de Lugo non é a produción de eucalipto, é que aí se pon en valor polos propietarios. Cousa que está impedindo esta consellería, porque impide que os titulares das terras, e eu falo dos montes veciñales, non me meto nos montes particulares, non podemos pôr en valor os montes veciñales da forma que queiramos, porque o primeiro que fixo este goberno cando retomou o poder foi eliminar a única axuda na historia deste país que favorecía os montes veciñales, que era axudas para a multifuncionalidade e integración integral do monte. Esa axuda foi a primeira que botou abaixo o goberno. Cambia a lei de montes, había unha lei de montes que estaba prácticamente, só faltaba o trámite do Parlamento, unha lei de montes con consenso. Este goberno aproba en solitario e sin consenso unha lei de montes, depois falan tanto de consenso, de cosas desas, pero eles o consenso, o único que entendan as matemáticas ao revés, que 3 é menos consenso que 1. Si así, certo, pero esta lei de montes, o primeiro que fai é levantar a prohibición de forestar en réxime de monocultivo forestal 50 hectáreas, que se poden forestar as que queiras.
100 parece ser no último proxecto que ten de cultivos enerxéticos. Iso que era ordenar o país. O rompeu o PP cando permite encher de eucaliptos e de cultivos enerxéticos no futuro máis de 50 hectáreas continuadas. Reduce as distancias mínimas de seguridade ás casas e ás vivendas. Non permite que os propietarios das terras busquemos un monte multifuncional. Poño un exemplo curioso. Porque, a veces, se non conto exemplos, parece que se está falando sobre dos muros que non nos vamos a entender, pero, bueno, eso é certo, pero que se sepa. Este goberno do PP saca unha liña de Acedos por o Monte que se pode calificar de boa, que é para proxectos non madeirables. Cogumelos, apicultura, biomasa, castaña. Pero que os titulares da terra non poden beneficiarse das axudas. Teñen que ser as empresas. É dicir, que eu, propietario dunha terra, quero ter esa produción, non podo. Teño que falar cunha empresa, dicirlle se a quere, cederlle o terreno e entonces sí. Donde se está potenciando a implicación? Porque unha das solucións forestais é a aplicación dos titulares das terras na súa posta en valor. E este goberno, que as políticas de montes que fai, non política forestal, porque a mellor facedes unha boa política forestal, evidentemente, pero facedes unha mala política de montes, porque o forestal, por moito que vos empeñedes, non é monte, non é sinónimo de monte, é un aspecto do monte somentes, o monte máis. Eu, si cadra, vos teño que dicir que política forestal, correcta, pero política de montes, ninguna, e totalmente negativa para os intereses da veciñanza comuñeira, do territorio rural e deste país. Vamos a ir pouco a pouco. Resposta primeiro, despois vamos a hacer unha pequena conexión. Hombre, vamos a ver, tengo que respostar porque aquí xa non é que non este de acordo e que creo que non é a verdade, ademais. Realmente, Lei de Montes é a primeira vez que hai e un nivel de consenso moi importante, máis allá do que se reflexou nos periódicos. E ti sabes por que choveu. Non mintamos, porque non dixes eu escoitei, ora vou a contestar, e teño que contestar despois do que acabas de decir. Non mintas, Tomás. Eu non dixen que houbera unha Lei de Montes. Por orden. Cando hubo el cambio do bipartito... non dixen que houbera unha Lei de Montes. Non o dixen. Por favor, déjame acabar, porque se non me dejas hablar... non podo permitir unha mentira, Tomás. A mí me encanta que los oyentes vean como hablamos cada uno. Eu escoitei e ahora me gustaría responder. É a primeira vez que hai unha lei de montes. Había unha lei consensuada cando entrou o bipartito que se tirou abaixo. Hubo outra lei tan consensuada non era porque eu tantas críticas a que aquello non fora adelante non escoitei precisamente e non percibí no sector precisamente un acordo que fora unha boa lei e fixemos outra lei. Unha lei que é curioso. No momento que aprobamos a chamaban productivista e agora a crítica é que non pon suficientemente en produción o monte nin xenera suficiente rentabilidade. É curioso como se poden ver as cousas por las mismas personas en distintos momentos. Por outra banda, hai aquí unha serie de cousas que non son verdad. Aquí todas as liñas son para os propietarios. E aquí me gustaría aclarar unha cousa. O único que así que a Xunta ha feito é de promover as agrupaciones de propietarios para que formen empresas para xestionar as súas propiedades. Así que, por favor, non chamemos a demonios ni hagamos inventos. O que estamos é promover que os propietarios se xunten, formen unas empresas de xestión para xestionar as súas propias propiedades que son as SOFOR. Esa é a realidade. Hai ahora unha liña para promover que os propietarios agrupen as súas propiedades, adquiran unas superficies suficientes de xestión e podan xestionar con unos criterios de rentabilidade. Eso sí, aí sí que están las cuestiones. Por outra banda, neste momento hai unha serie de liñas que non son só madera, pero unha cousa, non é que o digamos nós, xa o decía o texto do bipartito, o dice a Lei Básica de Montes, o dice do todo o Estado español, o dice a galega e o dice calquer tratado básico de cultura forestal. O forestal é o que se refire ao monte e aí está a madeira, está o gando, están os frutos, están as setas e está a biomasa. Por certo, a biomasa é unha cuestión que non está pechada e o que se está traballando con un borrador en caso de que se recuperen, que neste momento non as hai, esas tarifas específicas para cultivos enerxéticos, donde hemos dito solo no monte, cunhas superficies máximas e nunca superando un porcentaxe máximo de unha propiedade forestal. Si eso é potenciarlas e hacerlas por todas partes, pues que vai ser eso. Brevemente, es que quería hacer una... Como o que acabo de decir, é mentira, solo lle digo aos espectadores que entren na página da Consellería de Medio Rural, que entren en subvencións e que busquen a subvención axudas para produtos non maderables do monte. E ali verán claramente
o que digo eu, que ali poden ser beneficiarios as empresas forestales e non as comunidades de montes. Simplemente digo isto. Perdón, entonces que non te explicaste ben. Hai liñas para propietarios e para empresas forestales. Bueno, imos superar un pouco este debate, de verdad. Vamos facer unha conexión porque estamos falando de como está xestionándose o monte e como está xestionándose a riqueza forestal deste país, pero cando falamos de lumes e cando falamos de incendios tamén hai que falar de como se aborda a extinción deses lumes. Así que queríamos preguntar e trasladar á mesa quen está traballando no monte nestes momentos, porque tamén, con respecto a este asunto, hai polémica e polémica de abondo. Marina Quevegato, contanos. Pues Fernanda, que el número de brigadistas que participan en la prevención de incendios aquí en Galicia oscila entre los 7.000 que anunciaba el presidente de la Xunta y los 4.500 que reconocen los sindicatos. En los montes gallegos pueden coincidir distintas brigadas. El gobierno gallego contrataba en junio 125 con 500 efectivos de SEAGA, la empresa pública de servicios agrarios galegos. A ellas hay que sumar las brigadas municipales que dependen de los ayuntamientos. Por parte del Ministerio de Agricultura participa la BRIF, la Brigada de Refuerzos contra Incendios Forestales. Del Ministerio de Defensa llegan los efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. También con base castrense contamos con los efectivos de la Brigada de la Infantería Ligera Aerotransportable, la conocida como BRILAT, que tiene sede en Pontevedra. Tenemos por fin, Fernanda, hay que añadir a todo esto también los efectivos de bomberos. Así que, como ves, mucho que debatir ahí en la mesa. Jesús, faltas tú por intervenir todavía, pero me consta que Xosé probablemente ten moita información desto. Sería necesario un mando único en torno ao funcionamento das brigadas? Imos ver. Primeiro, cando chegamos a este nivel de debate, non se pode... En Galicia sempre nos refuxiamos nos datos estadísticos de propia Galicia. Sempre analizamos o que pasou no 89, o que pasou no 2006. Son horas de que nos comparemos co que pasa nos países e nos territorios do noso entorno. Ca mesma potencialidade forestal, con mesmo réximen de propiedade e demais, non? Porque senón non estamos sempre liándonos, tirándonos os trastos á cabeza e a demostración da falla de consenso, non? Hai exemplos que se poden pôr en práctica en Galicia e non se ten feito, non? Pero indo, bueno, tamén decir que quen minte engana, quen engana minte. Non é certo que a situación sexa excelente, non é certo que a situación sexa boa, e aí están os datos e o número de persoas. O presidente da Xunta dixo que había 7.000 persoas traballando na extinción de incendios. É mentira, non é certo. Son 5.000 e algo. Pero máis aínda, se falamos das brigadas que traballan en extinción de incendios por un sinsentido de destrucción do que é o servicio público de extinción, parte desas brigadas entran con 2, 3 componentes, días con un só componente. E eso, as persoas que traballamos no día a día na extinción de incendios, pois, evidentemente, hai unha menor eficacia, hai un maior risco para os traballadores que estamos enfrentándonos ao lume, vale? E hai tamén un maior risco para a colectividade, para as persoas, neste caso, para os cidadáns deste país. E despois de todo este operativo, pois é certo que se empezaron a cambiar moitas cousas, houve un xiro de 180 grados, transferiuse case o 50% do operativo de prevención e extinción de incendios a concellos. Eso estades en contra deso, por qué? Evidentemente, bueno, unha das conclusións, a única vez que neste país tamén se fixo, e iso si é certo, unha comisión de estudo no Parlamento sobre a problemática de incendios. Nós daquelas decíamos que tiña que ser unha comisión de estudo e de investigación das causas. Había responsabilidades políticas, hai responsables que aínda hoxe tamén son responsables políticos da política forestal e de loita contra incendios. En Galicia sacaronse unhas conclusións no Parlamento galego. Entre outras, falábase dun operativo único, e eu aí retomo, don Manuel Fragueiro Ibarne falaba dunha administración única, pois agora diluímos en 275, 300 administracións, cando a responsabilidade e as competencias da prevención e extinción de incendios é do Goberno e da Xunta de Galicia. E non se poden transferir estes equipos a concellos, porque isto é unha postura e unha medida político-ideolóxica que, evidentemente, que non fai, busca os seus beneficios electorais ou os que sexan. Non se tuvo en conta o principio constitucional de publicidade, mérito e capacidade, non se ten en conta a necesidade de que teñan uns medios axeitados, materiales técnicos, non se deu a formación suficiente, a maioría das persoas non teñen experiencia, chegan aos lumes. O problema non son das persoas que se contrataron, senón de quen diseñou este operativo e de quen diseñou esta forma de traballar, de transferir unha boa parte destes equipos, non? E despois, aínda máis que o máis grave, foméntase a miseria institucionalmente.
a media do que están cobrando estes compañeiros e compañeiras que se contrataron polos concellos está en 400-500 euros menos o ano se o comparamos co ano pasado. Curiosamente, o diñeiro destinado para a extinción é o mismo. Entonces, onde se vai esa parte do diñeiro? Porque alrededor de todo isto están surxindo empresas de xestión, de contratación deste personal, de vehículos e demais, co cal estamos fomentando a cultura do lume, esa famosa cultura, esa pescadiña de máis lume, máis incendios, máis lumes, vale, estamos nesa situación. E despois, se me permite, remato, en canto á prevención, eu retomo e collo unhas palabras neste caso de Tomás Fernández Couto, que o dixo no Consello Forestal do 30 de maio de 2011. Ben, decía que é necesaria a boa prevención en maio e xuño e ter as zoas rozadas en xuño e xullo para o período de incendios forestais. Estamos a principios do mes de setembro e en Galicia este ano non se fixo absolutamente ningún traballo de prevención de incendios. E isto foi un dos problemas máis graves que nos atopamos os servicios de extinción cando chegas, pois, sexan os lumes de Cualedro, sexan os lumes do Rosal de Oia, os da Ribeira Sacra, en calquer outro sitio. Están sin limpar os camiños, están sin facer os desbouzados selectivos que se teñen que facer, non falamos de limpar o monte, falamos de faixas estratégicas que teñen que estar colocadas precisamente estratégicamente no espacio forestal. Eu pregunto, por que motivo este ano non se fixeron eses traballos? Por que non, estando orzamentados, por que non se lle, neste caso, se lle deron nos distintos distritos ás empresas que teñen adxudicadas e pendente a adxudicación destas obras? É unha demostración máis de deixadez e de incompetencia. Bueno, por que non se fixeron eses traballos? E, efectivamente, é así. Sorprende dende fora tamén esa dispersión de xente traballando nos lume, na extinción de lumes, e efectivamente quería saber por que a Xunta decidiu devolver as competencias aos concellos que lle foran retiradas no seu momento. Realmente a única sorpresa veñe de non coñecer realmente o que está a pasar. O sea, non é certo que nos incendios aparezcan todas esas brigadas que uno con seus mandos. Aquí sempre ha habido un mando único. Eso es algo que cualquiera que esté en esa mesa y lo conoce no lo puede negar. Hay un mando único, además establecido no de una persona, no es un tema tan sencillo como este. Es un mando único porque hay un director de extinción en cada fuego, hay un distrito con sus guardias de distrito, hay una provincia pendiente de todos los medios y hay unos servicios centrales en Santiago con una emisora central pendiente de toda la organización. Y los medios de la UME, las brigadas y demás, actúan donde se les envían y siempre bajo las órdenes y aceptan órdenes de la administración. Es que no hay otras órdenes. Estas brigadas municipales que se habla ahora eran brigadas que el año pasado estaban contratadas a través de la empresa Traxa. Sí. Entonces, este año, además de Traxa, con los concellos. Bueno, pero con la intervención de los ayuntamientos. Son los ayuntamientos, es el alcalde de turno el que decide quién forma parte de las brigadas, ¿no? Bueno, ellos tienen su normativa de ley de régimen local y en base a ella hacen las contrataciones. Bueno, pues la situación de estas brigadas seguro que usted la conoce perfectamente porque se ha denunciado que es personal que no está especializado, digamos, en la extinción de fuegos, que un día están colocando las vallas del campo de la fiesta y al día siguiente están apagando un incendio. No sé Lo que no se puede es, por la anécdota que la pueda haber, y algunos casos que no conozco exactamente, la generalidad. La realidad es que estas brigadas lo que están haciendo son precisamente unas acciones de prevención, de desbroce, no en zonas de monte, sino en el entorno de zonas habitadas, en el entorno de las zonas que se deben de limpiar alrededor de las viviendas. Por cierto, aquí me gustaría aclarar que nosotros no hemos reducido ninguna franja de gestión. Lo que hemos es aclarado y planteado un nivel claro de prevención de cara a las viviendas. Hasta ahora con la ley, todas las zonas irregulares, pues todas las viviendas en situación urbanística irregular no estaban amparadas por la ley de incendios. Se sometía a un tema reglamentario. Y por otro lado, por ejemplo, en las viviendas fuera de ámbito urbano o de núcleo rural había diferentes criterios y era difícil saber cuál aplicar. En este momento lo que hay es un criterio para aplicar a todas las viviendas, pero además lo que dice la ley es que las franjas no son desde cada casa, sino desde el borde del urbano y del núcleo rural para separarlo del urbano y del núcleo rural. Lo que no puede haber ahí en el urbano y en el núcleo rural no son distancias, y lo que no puede haber es peligro. Bien, dicho todo esto, hay una serie de acciones de parcelas de propietario desconocido, donde no sabe, porque aquí hay una obligación de los propietarios a limpiar por ley, ya desde hace muchos años, y una acción subsidiaria, pero que es una acción subsidiaria del ayuntamiento en caso de que no limpie. Lo que hay es la obligación de limpiarlo. Bueno, si no hay un propietario desconocido, en zonas, caminos públicos y demás, hay unas labores de prevención que precisamente también están haciendo estas brigadas, y estas brigadas lo que hacen es
prevención y asistir a los fuegos en el momento en que se ponen a las órdenes del único operativo y del mando único. Pero sean estas brigadas, sea la UME, sea la BRIF o sea ¿Están bien cualquier formadas otro esas medio. brigadas que forman parte de los ayuntamientos? ¿Ustedes como administración gallega están satisfechos de la formación que tiene ese personal? Tienen la misma formación básica que tienen las brigadas que se contratan a través de empresas. Hay personas de nueva incorporación, personas que llevan muchos años trabajando en el fuego y una vez más, pues generalizar en esto pues es bastante delicado. La misma formación que tenían antes, tienen ahora a la hora de entrar y hay muchos que ya antes trabajaron. Jesús, me faltas tú por dar tu punto de vista sobre lo que se está hablando. Bueno, referente a las causas de los incendios, yo creo que coincidimos todos que las verdaderas causas son los causantes que plantan fuego al monte y eso no tiene duda, ¿no? Lo que sí es importante es diferenciar que luego, por otra parte, tenemos elementos que hacen que los incendios forestales en Galicia sean un problema. Que eso es ahí es donde yo pienso que está el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Y qué elementos son esos? Bueno, tenemos una masa forestal muy grande en Galicia y la gestión que se hace de esa masa forestal no es buena. Es reconocido por todos, universidad, investigadores, asociaciones profesionales, agentes, técnicos. No hay un solo técnico en Galicia que pueda decir que existe política forestal en Galicia. En Galicia no existe política forestal, no existe política forestal y podemos decir que la política forestal no está ligada a los incendios, pero yo creo que nos estaríamos engañando. Obviamente está ligado y que los incendios forestales se conviertan en un problema en Galicia viene motivado por la falta de una política forestal. De momento, los responsables de la administración se están centrando en atajar el problema yendo a la causa pura y dura, ¿no? Que es la persona que va con una cerilla y le planta fuego al monte. Bueno, eso es lógico. Esas personas la policía tiene que perseguirlas, etcétera, y esas personas hay que encausarlas, etcétera, etcétera. Pero centrarnos en eso, yo creo que no tiene mucho sentido. Es como si la policía se centrara únicamente en perseguir a los ladrones y no nos preocupáramos por poner cajas fuertes, poner cristales de seguridad, etcétera, etcétera. Hace falta poner en marcha una política forestal y ya vamos tarde, vamos muy tarde. Tenemos un plan forestal del año 92 que está incumplido, está en un cajón, un plan forestal que costó un dinero y que está metido en un cajón. Del año 92 hablamos, ¿no? El año 92. Y estamos exactamente igual o peor que estábamos en el año 92. Eso es indudable, eso es indudable. Cualquiera que se recorra Galicia, de norte a sur, de este a oeste, lo único que ve es una enorme masa de combustible lista para que cualquier loco, cualquier chalao, prenda fuego. Y podemos, sí, hay zonas que están bien gestionadas, se cuenta con los dedos de la mano, ¿eh? Porque tampoco tenemos que diferenciar lo que es una buena gestión de que veamos montes que están plantados de pinos y eucaliptos y desbrozados, como hacen muchas comunidades, se preocupan por las mínimas también, pero la gran mayoría de la propiedad forestal tiene una gestión mala. Bueno, pues estamos hablando de incendios forestales y han salido ya algunos nombres de los grandes incendios que lleva soportado Galicia este verano. Hemos estado en uno de los que han ocupado más titulares por las dimensiones del incendio, pero también por la capacidad que tuvo para afectar a parte de la población. Nuestra compañera Mila Méndez hoy ha estado con ellos, con los afectados de este incendio en Boiro, seguro que lo recuerdan. Este es el sonido de las llamas abrasando el monte. Y el vacío que el fuego deja tras de sí. Visitamos a Serra do Barbanza, uno de los objetivos de los incendiarios, porque tras más de 35 años trabajando en extinción, Eduardo no duda de su intencionalidad. 99,9% é intencionado total. Hai un incendiario profesional, ese sí que é o que nos fai daño, moito daño. Sabe onde ten que queimar e como facelo e cando facelo. En este monte de Boiro se contabilizaron 4 focos, ardieron más de 450 hectáreas. Estamos en Macenda, el corazón de los incendios aquí en Boiro. El panorama es desolador, como se puede ver, y el olor a ceniza impregna todos los rincones en una zona en la que el fuego se propagó en cuestión de segundos y en dirección contraria al sentido del viento. Las llamas llegaron a la puerta de casas y negocios. Aquí estamos en el punto precisamente donde yo pensaba que no podía haber llegado el fuego con la dirección del viento que había. Para mí hay una clara intencionalidad. Para mí hay una clara programación. Pasó unos que no nos daba tiempo a nada, por encima, por los lados, por todos los lados. Estas son las vistas desde la casa de Paula. Quedó totalmente cercada por las llamas. Este incendio si llega a hacer de madrugada, ¿qué pasa? Nada, quedaríamos todos no medio abrazados.
Vese todo o panorama, non? Mari Carmen y José también pensaron que iban a perder su casa. A 1 metro, a 1 metro. Unha cousa é verse aquí no fregado e outra cousa é contalo. Empezou a arder, nós solos na casa, e aquí metía medo que me ardía. José Manuel, su negocio. O lume empezou a baixar, entrou por aquí, e en 10 minutos arrasou todo. Eu asusteime moitísimo porque realmente pensei que non quedaba nada. Lo peor de todo es que no es la primera vez que arde esta zona. A la memoria de todos vienen los momentos terribles del verano del 2006. Entonces, por que arde o monte? Eso eu non sei, tío. O que está claro é que non arde solo. El fuego arrasó cultivos y también alguna nave en Ribeira, donde llegó a las puertas del polígono industrial y obligó a cortar la autovía. Pedín disculpas porque temos contratadas 14 personas, pero esas mismas personas que limpan á vez tamén son as que atallan os incendios, non? Evidentemente, pois eso levou a un retraso na limpeza de algún punto. Invertir más en prevención, limpiar los montes, es una de las soluciones, pero aún así, podemos estar a salvo. Hay alguien siempre dispuesto a prenderle fuego. Haya prevención, no haya prevención, se limpie más el monte, se limpie menos el monte. Eso siempre está aí. O problema é que antes o monte estaba limpo. Entonces, vías arder, a xente botaba só olmo ao monte e apagaba porque podía apagar, porque realmente tiñas moitas zonas limpas, pero que ahora é imposible. Galicia tiene el 7,7% de la superficie forestal de España. Sin embargo, aquí se registran casi la mitad de los incendios de todo el país. A situación do rural galego é causante tamén da vaga de lumes que ano tras ano se convirten nun drama. Pirómanos hai en todas partes, non creo que en Galicia sexa un sitio especial. En tal caso, habería que determinar por que en Galicia se dan o 45% dos lumes que se dan no Estado. Con la mirada puesta en el cielo, lo que esperan es que el tiempo ayude. El peligro está ahora en la ceniza depositada en el monte, que con lluvias fuertes podría ir a parar a otro espacio muy preciado, las rías. Bueno, en fin, consecuencias sobre las rías efectivamente ha tenido ya en el pasado. Xosé, as imaxes dos incendios son sempre espeluznantes, incluso para xente que nunca tivemos pois, a desgraza de ter que estar ali no medio dese inferno. Como se xestiona eso? Bueno, é unha xestión difícil. E os sentimentos son moi... Eu casi prefiro falar de sentimentos, non? Impotencia, rabia, ves como en cuestión de minutos desaparece a evolución de centos de anos de ecosistemas, que se perde unha riqueza, como ben apuntaba Elier, non? Xestionalo, pois, é unha situación moi tensa, temos que pensar que participan moitos medios, un director de extinción está en contacto con un teléfono móvil ca súa central, con unha emisora cos medios de terra, unha emisora de banda aérea, que hai medios aéreos onde poden coincidir helicópteros, avións de carga en terra, hidroavións e demais. E despois o tempo, non? Son moito tempo, son moitas horas, non? De feito, distintos estudios demostran que o gasto metabólico que ten un ser humano nos incendios forestais é un día máis grande, non? En todos os ámbitos do traballo. Bueno, vaise xestionando, pero realmente hai que profesionalizar máis tamén, neste caso, as persoas que nos dedicamos á extinción e que somos responsables no caso da extinción. Antes falaba tamén dos medios materiais. Vemos como están totalmente obsoletos, vemos vehículos que teñen 20 e pico, 30 anos, autobombas que se convenian, e dices, bueno, pero como vais conveniar un camión que resulta que non carga, porque non carga, non? Ou chegas a un lume e dos 3 autobombas que tes a tua disposición a media hora rompen 2, non? Porque son xa moi vellos, evidentemente. Entón non hai unha reposición deses medios. Contratanse medios aéreos, hai que mirar tamén a edade que ten esa flota dos medios aéreos, non? Non se fixe un concurso público, por exemplo. Hai moitas empresas interesadas, o mellor hasta incluso pode haber unha rebaixa, non? Porque a competencia, vivimos nun mercado onde todas as empresas están interesadas en traballar neste país, non? Bueno, eso que... Complicado, duro, difícil, e despois mezclase todo isto pois con eses sentimentos de rabia e
do sinsentido. Bueno, vamos a seguir estableciendo alguna comparación. Recordábamos otra vez en este reportaje de Mila Méndez esa diferencia entre el porcentaje de masa forestal que tiene Galicia con respecto al resto del Estado y el porcentaje de superficie que arde en Galicia, que es muy llamativa la diferencia entre un porcentaje y el otro. Pero vamos a que Marina Cabegato nos cuente también qué pasa con los incendios fuera de España, fuera del Estado español, si también hay países especialmente tocados por esta circunstancia. Adelante, Marina. Pues Fernanda, hay cifras muy llamativas, pero si os parece bien vamos a empezar con una imagen que nos llega desde la NASA. El vídeo que os vamos a poner a continuación, el que veis, lo ha distribuido la NASA y vemos cómo se distribuyen los incendios forestales por todo el mundo durante el año 2002 y 2011. De los últimos datos de la FAO podemos concluir que en total se queman anualmente 350 millones de hectáreas. De esas, casi 170 millones se sitúan en el continente africano, con especial énfasis en la zona subsahariana. Según la FAO, solo el 10% de estos incendios son necesarios para el ecosistema. Pero de África vamos a viajar ahora hasta Australia, otro de los países con las cifras más llamativas. El fuego se centra en la región de Nueva Gales del Sur, donde solo a principios de este año hubo cientos de incendios que quemaron en total 370.000 hectáreas. Y hablar en el 2013 de incendios ha sido también sinónimo de hablar de Yosemite. California es todos los veranos una de las regiones más sacrificadas de Estados Unidos por los incendios, pero este año se calcinaron 200.000 hectáreas del Parque Natural de Yosemite en California y de cientos a decenas de miles de hectáreas, porque en Bolivia, en un incendio en San José de Chiquitos, al final, el balance final de ese incendio fueron 40.000 hectáreas quemadas. Bolivia, país fronterizo con Brasil, donde hoy mismo han salido nuevos datos, anunciaron que se redujeron en un 49% el número de incendios en lo que va de año en comparación con el 2012. Pero vamos a volver a Europa, nos vamos a ir ahora a Portugal, donde el balance total del verano también ha salido hoy, 94.000 hectáreas destruidas y 5 bomberos muertos. Recordamos que en el país vecino la gran mayoría de los bomberos son voluntarios y queremos añadir un dato más, porque según la Comisión Europea, Portugal, con 125.000 hectáreas quemadas en 10 años, es el país europeo más castigado por las llamas. En segundo lugar, Fernanda, está nuestro país, España. Pues gracias, Marina. Tenías tú la palabra pedida hace un rato, no sé si quieres completar algo de lo que estamos escuchando. No, a ver, temos un baile de cifras, eu creo que se cadra mellor para os televidentes, tampouco non é moi... Non, bueno, sí, efectivamente, as cifras están ben, pero no sei o contexto, efectivamente. Eu creo que aquí o problema que temos é que, por unha parte, voulle dar un pouco a razón ao que dicía el, temos unha ausencia de política forestal, basicamente derivada da perda que sufriu o medio rural. O noso medio rural perdeu 150.000 explotacións en 25 anos. Esas explotacións coidaban o territorio, estaban no territorio, traballaban no territorio, e hoxe esas non están. Evidentemente, se non están e a terra que hai que tiñan esas explotacións non pasou ás outras explotacións solamente nun 20%, ese 80% restante non está aí. Como non está aí, está abandonada. E o estar abandonada é susceptible de que medre a maleza. Temos a zona na que máis medra a biomasa de toda Europa. Polo tanto, temos a posibilidade de que haxa máis biomasa combustible, porque ademais dá a casualidade que neste momento, e Tomás sabe o ben, temos a posibilidade de que exista o famoso triángulo do lume, que temos o 30% de humidade relativa, 30 km/h de vento e máis de 30 grados de temperatura. Ben, se temos ese problema, temos a posibilidade de que exista. Se temos moito combustible, vai arder máis, evidentemente. A única maneira de atallar isto é cambiar. O que fixemos xa o temos feito. Non vale. Temos que deseñar outra política forestal, outra política agraria do medio rural. Entre esos cambios da política forestal, creo que teñen pedida unha entrevista co presidente da Xunta de Galicia para presentarlle unha proposta, pode ser? Sí, evidentemente, nós este tema levámoslo traballando xa desde fai moito tempo pola preocupación, insisto, que timos. Pero creo que evidentemente aquí moitas veces neste debate estáse falando casi da operación de cirurxía que se está facendo, como funciona o detalle, o cual me parece razoable que se explique a esa audiencia, pero evidentemente non somos partidarios de conocer
unha cosa diferente, é dicir, que é o que buscamos e que é o que deseamos. É dicir, se nós facemos unha política onde se conciencie socialmente do valor do monte e se vexa a capacidade que ten en momentos como este de crise, onde realmente se podía dar empleo a moitísima xente, onde se podía duplicar casi a produción, onde se podían incrementar os valores añadidos, onde Galicia podía ser da 9ª potencia europea en forestal, podíamos ser a 4ª ou a 5ª, en vez de ter o 3% do PIB, podíamos chegar ao 6 ou 7 tipo Finlandia. É dicir, que hai que facer para chegar a ese tema e non ter que chegar a esta situación para falar sempre ao final de se o enfermo morreu ou está en coma. Entón, nós entendemos que hai, primeiro, un tema necesario de concienciación social, pero iso ten que facerse a través de mecanismos non só nos meses de julio e agosto, creo que ten que ser todo o ano. É dicir, a xente ten que valorar o seu entorno. Este é un valor que timos en Galicia, é algo fundamental para nós como ciudadanos, non é un problema dun sector, nin un problema dun grupo, é un problema da sociedade galega. Entón, evidentemente, hai cousas que se comentaron, é dicir, evidentemente a estrutura da propiedade modificouse dunha maneira brutal. Nos recordamos cando o monte era a caixa de aforros, cando había un problema acudíase ao monte para a enfermedade ou para a festa, hoxe xa non hai ese tema, olvidouse. O tema da gestión forestal, estou totalmente de acordo que hai que mellorarla dunha maneira notable, a eficiencia ten que ser o norte das axudas, é dicir, non pode ser axuda por axuda, sino eficiencia e eficacia. O tema da industria tamén ten que facer os deberes moitas veces en aplicar novas aplicacións, vamos a redundarlo, de a madeira que hai en Galicia, que non é de moi boa calidad como consecuencia do deterioro de tantos incendios. É dicir, temos que importar madeira que se podía dar aquí perfectamente, sin embargo, a xente xa non está disposta a plantar unha madeira que teña un ciclo de 80 anos, porque non quere un ciclo de 15 anos, porque vai a tener unhas rentas. Pero a madeira de mala calidade entendo como consecuencia do que está acontecendo, non porque Galiza non sexa quen de producir. Non, Galicia tuvo no seu momento unha certa calidade. Vamos a ser realistas, unha certa calidade. Hoxe, en algunhas zonas onde hai castaños para aproveitar os frutos, en moitos casos, que nós temos cercanía dali, nin se podan adecuadamente, nin se preocupan de atendelos, ni de recoller moitas veces o fruto. Entón, a realidade é a que está aí, pódese comprobar, eu estou disposto a levar a alguén se quere comprobar en donde e en que sitios, porque ademais a mí díximo alguén que é un bo amigo que faleceu, que era Pepe Posada, de Marrón Glacé, que me decía, Elier, cada día el fruto es de peor calidad. Y es de peor calidad porque no se cuidan los castaños, porque no se atienden, porque no se hace silvicultura. Y no se puede hablar de un país forestalista, porque no lo somos, si no hay una buena silvicultura y si no hay una buena gestión forestal. Y eso es una labor que tiene que entender la sociedad como tal y tiene que obligar a los partidos políticos, a las industrias y a todos los representantes de las diferentes áreas que estén metidos ahí, tiene que obligarles a sentarse y a tomar unas decisiones. No 25 decisiones, pero tiene que haber por lo menos 3 que se mantengan, que se defiendan. Si no, lamentablemente, el próximo año en esta mesa o en otra seguiremos hablando de los incendios. Y yo creo que eso es un tema que realmente a todos nos preocupa. Pero ojo, no olvidemos una cosa, la madera es el negocio del futuro. Se calcula por la Unión Europea que en Europa va a haber en el año 2020 un déficit de 300 millones de metros cúbicos de madera. Es decir, que va a ser, estamos hablando de algo que tiene venta, que tiene salida, no estamos hablando de algo que tengamos lo contrario. Es decir, cuanta más madera produzcamos y de mejor calidad, en Galicia el año pasado le dio a 52.400 gallegos por importe de 250 millones de euros para sus rentas agrarias, como ingresos a mayores. Pues podría ser el doble o el triple si hubiese una gestión forestal y hubiese un cambio en las estructuras. Si no las hay, pues evidentemente la industria cada día se va a asomar más a buscar alternativas en otros sitios donde tenga menos problemas y que se lo están ofreciendo además, y yo lamento esto porque en el rural somos de las pocas sectores que industrialmente podemos dar empleo. Y creo que esto se ha acreditado y lo podemos acreditar porque nuestras industrias están todas en el medio rural. Pero evidentemente es imposible continuar esta situación porque la construcción nos ha dado un mazazo y ahora por encima, si tenemos mala calidad, pues a ver qué vendemos, ¿no? Sí. Eu creo que a loita contra os lumes forestales, que o lume forestal non é unha loita illada, eu creo que hai que darla a medio e a longo plazo. E isto pasa por unha política de montes a caída. Que entendemos nós, a Organización Galega como montes, como unha política de montes a caída, pero é unha política de montes que está insertada nunha política de ordenación do territorio e nunha política de ordenación de usos das terras, donde se defina claramente que usos pode ter cada terra, cousa que non acontece na naturalidade. Que posibilite o acadar un monte multifuncional e sustentable
axustado, en primeiro lugar, as demandas dos titulares das terras, porque a solución tamén pasa por que os titulares das terras nos impliquemos na posta en valor dos montes, que non fagan intereses alleos, sino que sea unha xestión comunitaria dos recursos, que, como dixo, e que deixou demostrado a economista xa falecida, Premio Nobel, Elinor Ostrom, é máis eficaz, é tan eficaz como a privada, pero é máis sustentable, e nós optamos por a xestión comunitaria, que permite que as rentas que sacade desta sustentabilidade dos principales beneficiarios sexan os titulares das terras e xente do medio rural, porque aquí o problema do monte é que nazalo co medio rural e só ten solución o monte veciñal ou o monte, se está metido no medio rural, vivo e sustentable. Que é vivo? Vivo con xente que se dedica a distintas actividades para ter solución. E tamén que permita a implicación da veciñanza comuneira, titular dos montes, na súa posta en valor. Porque, además, isto elimina conflitos que aparecen no monte que se deben simplemente por unha visión política totalmente negativa. E vou por un exemplo, porque a mí gustan por exemplos para que se caigan as cousas. Está a pique de salir unha lei de caza galega, donde persoas como, neste caso, que defendo ao aproveitamento da caza no monte galego, é imposible chegar a acordos por unha cuestión que non foi aceptada pola Consellería e que non significa nada. Vou explicar. Pasan de 5 a 20 anos os tempos de contratación do convenio. Bueno, eso é discutible, podes aceptar. Pero dice claramente, e depois que non me digan a min, que iso non é ir en contra dos titulares das terras. Dice claramente que se nos 20 anos ninguén denuncia o convenio, automáticamente convírtese en indefinido. Cando a solución é acaba o convenio, sentámonos a falar, discutímoslo, seguimos ou non seguimos. Que problema hai en impedir que aos 20 anos se xenten as comunidades? Non, claro, son finos, en 20 anos seguramente pasaron 3 ou 4 xuntas rectoras. Alguna nin se acordará que existe ese convenio. Isto crea conflito, porque personas que defendemos a caza no monte, ao mellor mirámoslo con este convenio, podemos facelo. E solucionase simplemente con decir que foi unha alegación que lle presentamos a señora conselleira, decir, ao acabar os 20 anos hai que volver a negociar o convenio. Iso que tan llano foi negado pola Dirección Xeral de Montes. Dixo que non. Estas cousiñas, sumando, crea conflitos que non deben, porque no monte veciñal hai sitio para todo, ordenado, e tendo claro unha cousa, quen decide para pôr o seu monte en valor son os titulares das terras. Nadie que lles pode impor. A política está para diseñar o marco e dentro dese, que beneficia a todo o país, e dentro dese marco decide o titular da terra. E estas cousiñas que non significan nada, porque se a lei de caza é mala, vai ser mala con este engadido noso, sin este engadido. E se a lei da caza é boa, vai ser boa con este engadido noso, sin este engadido. Pero por que a cerrazón da Consellería en non aceptar estas cousiñas? Por que? Porque hai un objetivo claro, que a xente, a vianzanza comuneira, non gestiona os montes para que se esqueza do monte, se aburra, que xa virán intereses económicos especulativos a collelo. Entón, sermos sensatos, outra política de montes distinta a que existe hoxe e con debate e con consenso que non existe. Ti crees que hai un plan, digamos? Ou hai un plan, ou que en este país é un país surrealista, tamén pode ser. Pero esta pequeñez que non significa nada, por que se non? ¿Qué significa que aos 20 anos? Yo creo que como plan, yo ahí no estoy de acuerdo con José Alfredo, yo no creo que exista un plan estratégico para conseguir que las comunidades de monte pues pierdan un poco la autoridad, el control sobre los montes. Yo eso no lo veo y nosotros estamos todo el día pateando monte y hablando con comunidades y moviendo. Yo eso no lo veo. Lo que sí veo es una falta de voluntad por parte de la administración a poner en orden, a ayudar a esas comunidades de monte. Hay 2.800 comunidades de monte en Galicia, suman 600 o 700.000 hectáreas. Son las únicas propiedades que por sí solas tienen un tamaño que permite una gestión, permite una rentabilidad, etcétera, etcétera. Que a día de hoy sigan siendo un caos, como siguen siéndolo, a pesar de tener una ley de comunidades de monte, que más que ayudar muchas veces empeora las cosas, del año 89, eso no se explica. O sea, las comunidades a día de hoy tenían que estar funcionando como un reloj. Además, iban a permitir que la propiedad particular se organizase mejor a raíz de a partir de las comunidades de monte, ¿no? Entonces, perdona que quería hacer un comentario sobre lo que salió antes del vídeo.
Un poco por llamar la atención sobre la actitud que hay de falta de voluntad, que coincido con lo que decía yo antes. Salía el alcalde de Boiro comentando que no importa si se hace prevención o no se hace prevención, va a haber incendios. Esa es la generalidad o lo que se piensa en toda Galicia, en el rural. No importa si limpias, que no limpias, que incendios va a seguir habiendo. Va a seguir habiendo. Ese determinismo fatal, ¿no? Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Si controlamos el monte, o sea, no estamos hablando nunca de limpiar el monte. Limpiar el monte, desbrozar una hectárea vale mucho dinero. Vale mucho dinero. Entonces, eso hay que hacerlo de una forma que no cueste tanto dinero y que sea posible. Y no en toda la superficie, etcétera, etcétera. O sea, hay formas de hacer las cosas y no pensar únicamente en que pensemos en que vamos a tener el monte como un jardín. No, el monte es monte y tiene sus características, ¿no? Sí, pero sí es posible poner en marcha medidas que hagan que los incendios no sean tan importantes y tan devastadores, porque la gente piensa que el daño de los incendios es la pérdida de masa forestal, cuando realmente lo más grave que estamos sufriendo, y se comenta muy poco, es la pérdida de suelo. La pérdida de suelo. El suelo no es recuperable a escala humana y se están perdiendo muchas zonas, en Porto do Son, donde tenemos nosotros la oficina, ha habido años que se han recogido camiones de tierra de la carretera nacional, camiones de tierra arrastrados por el monte. Y eso vuelve a ocurrir ahora. Eso es muy grave, eso es un daño medioambiental. Después de los incendios de 2006 hubo las inundaciones famosas como consecuencia de devastar el monte, ¿no? Con consecuencias graves, ¿no? A ver, tengo muchas peticiones de... Bueno, que serían varias, non? Pero, por exemplo, Antón falaba un dos feitos estruturais dos incendios é precisamente o despoboamento do rural, non? O caso enigmático é o caso da provincia de Ourense, non? Que, por certo, tamén é a que, por desgracia, se preocupa os primeiros postos sempre, non? Nos últimos 25 anos, Ourense perdeu 100.000 habitantes, a maioría no rural. Antes falaba, bueno, o que os paisaxistas denominan os paisaxes de mosaico, o pueblo, as arleiras, as hortas, o monte, todo o coidado. Era imposible que, por exemplo, entre o Val de Monterrey e Cualedro houberan, se calcinaran 2.200 hectáreas así en 3-4 días, porque precisamente esas barreiras naturais, ese aproveitamento, esa humanización do territorio, ese aproveitamento sostible, que tanto falamos da palabra sostible, bueno, pero eso son diseño de políticas de creación de emprego, de fixación de poboación no rural, non se levan adiante, non? Jesús apuntaba que, bueno, podemos ter moitos árboles, pero eso non quere dicir que teñamos moitos bosques. Elier falaba de que temos moi pouca madeira de calidade, temos que importar a madeira de calidade. Somos punteiros a nivel europeo en produción de madeira de mala calidade, non? E falando desto, o único que estamos facendo é intentar apagar os lumes unha vez que se producen. E o mellor lume é aquel que non se produce. A tendencia ten que ser esa. Poñen os forestais, os marbellos, un exemplo sempre. Se nunha cidade empezan a reventar as tuberías de gas e empeza a haber un montón de lumes, que facemos? Incrementamos o parque de bombeiros? Ou investigamos as causas polo que reventan as tuberías de gas? Por que non se investigan realmente as causas dos incendios, as pautas de comportamento desa ínfima parte da poboación, que non chega a ser o 0,01% da poboación que está disposta a tentar a queimar? Son os que o están facendo. O que non podemos é aguantar o 99,9% da poboación esta situación. De aí podemos ir tamén a, bueno, o que é a investigación de causas. Non hai ningunha parte da xustiza onde os resultados sexan tan nefastos. Sentencias de 2007 a 2013 en Galicia, 110 sentencias, 168 incendios xulgados, 130 imputados, 95 culpables, 2 por tratamento médico por piromanía, que hai que diferenciar entre piromanía e incendiarios, 33 absoltos. Imaginémonos que hai 5.000 roubos en caixas, bancos, ou 10.000 roubos, delitos, o incendio é un delito. Se temos estes datos, evidentemente, a banca e a economía se encargaría de evitar os roubos. Por que motivo, logo, nos montes non se investigan realmente os incendios, non hai máis causas, porque se está collendo o señor que lle escapa unha queima e arden 100 metros de silveiras, pero non o gran incendio. Falábamos antes de empezar de que hai tamén máis explicacións que teñen que ver, por exemplo, ca convivencia das masas forestais cas infraestructuras, por exemplo. Justamente. E hai unha eiva tamén importante da administración. Todos os anos se fan uns reportaxes en pan sensacionalistas que se policía a cabalo, se guardia civil, que se non sei que o convenio co Ministerio de Defensa, que por certo este ano é 1 millón de euros, o ano pasado eran 500.000, que non é gratuito, porque aí cada persona que ven, cada soldado que ven, a Galicia non lle sai gratis, é a única comunidade autónoma que ten establecido este convenio, e eu tamén aí teño que decir unha cousa, miramos os resultados, resulta que onde están estas patrullas é onde máis incendios hai. Pero, que facemos? Seguimos
facendo ese tipo de convenios cando realmente despois non temos diñeiro para os traballos que poden facer comunidades de montes ou non se fixo o plan de prevención a seu debido tempo no ano 2013, por exemplo. Son moitas cousas, por iso precisamente a nosa demanda continua de unha mesa de traballo onde se saquen conclusións, onde se saque un decálogo e onde os lumes deixen de ser a arma arroxadiza de todos os branos de uns contra outros. Tiña así tamén pedida a palabra, me parece, non? Simplemente, vamos a ver, levamos 25 anos abandonando o rural, máis, sobre 30, e xa se ve o resultado. Hai que cambiar a política, porque evidentemente é un deseño político. Non podemos andar difuminando causas e buscando incendiarios, etcétera, etcétera. Non. Aquí hai unha cuestión política claramente. Hai que deseñar outra política rural, porque a que hai non nos vale, xa non funcionou, está demostrado, damos a volta. Se o que non hai xa non funciona, pois teremos que probar de outra maneira. E logo, temos un problema. Temos unha transición enorme da xente do rural ao urbano e, ademais, deulle a espalda. Por lo tanto, os que traballamos no rural non temos conexión, eu non lle chamaría así, eu creo que hai un montón de causas máis tal, pero temos os rapaces do medio urbano, e non do medio urbano de Santiago de Compostela ou de Lugo, non, falamos de vilas pequenas, están de espaldas ao rural, por lo tanto non saben o que acontece ali. Entonces é moi difícil que poidan mirar o que dicías ti. Elier. Yo quería simplemente 3 notas, porque creo que también es bueno tener las referencias. Galicia tiene 2 millones de hectáreas, de los cuales calculamos que entre un 30 y un 40% están infrautilizadas. Es decir, tenemos unos deberes pendientes de hacer que están ahí. En segundo lugar, el tema de la despoblación, hay que entender, Galicia tiene 37.000 núcleos rurales, que es el 50% de los núcleos rurales de España. Con lo cual, que haya despoblación y con la inmigración que hubo no es nada sorprendente. Y el problema, que es una frase que queda muy bien de los incentivos del medio rural, ¿quién va al medio rural para tratar con eidos de 400 metros, 500 metros cuadrados? Iría un grupo de gente joven... Pero esa política rural hay que tirar balados. E para tirar balados hay que tomar decisiones políticas. Pero conxuntamente, todos os grupos, non un, porque entonces ao final ese non se vai facer nunca. Ese é un das eivas que máis timos. O problema que timos é político, no sentido de que se conciencien os grupos que están no Parlamento de que esta é unha decisión de todos, non de un para achacarle o outro. En terceiro lugar, pero non pensar solamente en madeira, Non, eu estou falando de estadia. Non solamente pensar en madeira, para o rural. A mí tamén me gustan os cogumelos. Non estou pensando solamente en cogumelos. Non hai problema ningún. Hai outro tema, por suposto que sí, estou de acordo. Además, eu non estou planteando este tema. Eu digo que Galicia, que o planteamento que temos en este momento do 7,7% da superficie, produce o 50% da madeira que se corta en España. Pensemos en unha Galicia que, en vez de tener este porcentaxe de hectáreas infrautilizadas, tuvera uns bosques ordenados, o que podría supor en riqueza, en ingresos para este país. Entón, evidentemente, este non é un problema calquera, é un problema de tan alcance que hai outros que están en este momento todos os días nos medios de comunicación, e ao mellor o tema do sector forestal só está nos medios de comunicación en julio e agosto. Eu quería que este problema estuvera todo o ano como un momento de concienciación. E a cuarta, se me permites, a administración ten un instrumento extraordinario que eu creo que está infrautilizado, que é os distritos forestales. Ten unha cantidad de xente, vos profesionales, que están divididos en unha serie de distritos forestales por toda Galicia, que podían facer unha gran labor de concienciación, de prevención e de axuda para tomar decisións de estrutura de novos cambios no que é a propiedade. E esa labor poden a facer porque eles están aí, conocen a xente, conocen aos particulares, conocen a cada un. Non é chegar de novo como chega o Guardia Civil a cabalo, que ao mellor é a primeira vez que ven a Galicia e non sabe nin por onde ten que ir, porque, bueno, pois eu creo que aí todos temos os deberes pendientes. Bueno, me queda todavía, os voy a pedir una conclusión final rápida. Sí, no, por favor, a ti te dejo, a ti he procurado ser, bueno, justa con el reparto de los tiempos. Vamos a poner un último vídeo en el que efectivamente vamos a dejar constancia de que este asunto de los incendios forestales nos lleva acompañando, vamos, algunas casi no habíamos nacido cuando empezamos a hablar del asunto este de los incendios forestales. Está quedando de manifiesto que estamos hablando de un problema medioambiental, un problema ecológico, pero también de un problema económico. Así que vamos a hacer un pequeño repaso por la hemeroteca, por las páginas de La Voz de Galicia, cómo ha ido cubriendo en estas últimas décadas todo este asunto de los incendios y el rifirrafe político que inevitablemente siempre ha acompañado a esta circunstancia.
Los incendios no son un enemigo reciente para Galicia. Nuestra comunidad arde sistemáticamente y cada pocos años sufre alguna ola incendiaria de especial virulencia. La de 1989 fue sin duda una de las peores. Los más de 8.000 incendios declarados ese año arrasaron más de 200.000 hectáreas, de las que 93.000 eran terreno arbolado. Las pérdidas económicas superaron los 15 millones de pesetas, pero además el fuego se cobró 4 vidas. Esas desorbitantes cifras fueron uno de los argumentos con los que se vapuleó al gobierno tripartito de González Laxe, que ese mismo invierno perdió la Xunta en favor de Manuel Fraga. El Popular también vivió como presidente más de una crisis incendiaria. La Semana Santa de 1995 fue especialmente virulenta, con más de 600 focos en apenas 3 días. El año terminó con casi 47.000 hectáreas arrasadas, una cifra muy parecida a la del 2000. A pesar de que las intensas lluvias de julio retrasaron la aparición de las llamas, septiembre recuperó terreno y la temporada acabó con casi 46.000 hectáreas quemadas. Como si de una maldición se tratara, 5 años después las cifras volvían a dispararse. En el 2005 ardieron 57.500 hectáreas. Una cifra que, sin embargo, palidece al lado de las casi 100.000 arrasadas en el 2006. Fue la peor ola incendiaria desde los años 80 y probablemente la más televisada. Casi 7.000 incendios y, lo peor, 4 fallecidos se convirtieron en la gran cruz del consellero nacionalista Alfredo Suárez Canal. Pero el fuego no entiende de colores políticos y en el 2010, con el popular Samuel Juárez al frente de Medio Rural, se cobraba la vida de 2 brigadistas. Al año siguiente repetíamos verano duro con más de 42.000 hectáreas quemadas. Dentro de unos meses sabremos si este 2013 entra también en esta macabra lista. Bueno, estaba dicindo o compañeiro Óscar Antón que está por chegar o peor. Esperemos que falle no seu pronóstico. Pidovos, por favor, brevidade na conclusión final, porque temos xa os chicos detrás, aquí detrás, xusto para seguir falando de outras cousas do día. Así que, xos Alfredo, que hai que facer? Podemos vencer o lume? Eu creo que sí, pero ten que ser a longo e medio prazo con unha política de monte radicalmente distinta á política do Partido Popular. Bueno, pois foi breve. Remato contigo, antes de... Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes que hemos apuntado aquí es que hace falta voluntad, no solo política, y política de todos los partidos, porque nosotros podemos decir que nos hemos dirigido, siguiendo la creencia de que la valorización del monte es el camino, nos hemos dirigido a todos los partidos políticos, bueno, no a todos, a los 3 principales, Partido Popular, PSDG y BNG en el Parlamento, a infinidad de alcaldes de todos los partidos en Galicia, presentándoles propuestas que vayan encaminadas a poner solución al tema de los incendios y a la valorización del monte. Y nos han dado la callada por respuesta una y otra vez. Muchos alcaldes que salen ahora lamentándose de los incendios, qué desgracia, etcétera, etcétera. A todos esos alcaldes, Oya, Lousame, Boiro, Cualedro, a todos esos alcaldes nos hemos dirigido durante 3-4 años con propuestas y nos han dado la callada por respuesta. Al Parlamento de Galicia hemos ido varias veces a hablar con los grupos políticos y nos han dado la callada por respuesta. A la Xunta de Galicia nos hemos dirigido, al presidente de la Xunta de Galicia nos hemos dirigido a la Consellería de Medio Rural y tenemos la callada por respuesta. Cuando tenemos un problema de enorme magnitud, con 6 millones de parados además, que el monte en Galicia podría dar muchísimos empleos, no nos podemos permitir el lujo de seguir dando la callada por respuesta cuando nosotros o cualquier otra persona viene presentando propuestas, ¿no? Entonces hace falta voluntad política y por otra parte también de la sociedad. Luego la sociedad rural juega un papel fundamental en la resolución del problema. O la sociedad rural también se implica y le pide a sus representantes que tomen cartas en el asunto, o esto no tendrá solución. El problema es que la sociedad rural tiene también gran parte de culpa, porque es que vive de espaldas al monte. Eso es un problema. Bueno, hay un consenso aquí en la mesa, en todos los presentes, excepto usted, de que está mal ordenado el monte en Galicia y que es necesario un consenso, una especie de pacto nacional para poner una solución definitiva a este problema. ¿Cree que no es necesario ese pacto? ¿Y que están las cosas bien como están? Yo lo que creo que aprovechar un mes de agosto en el que aparecen unos incendios, que por cierto, en una inmensa mayoría se están apagando muy pequeños y que muy puntuales, hasta en situaciones extremas de viento, llegan a esas situaciones puntuales con una rapidez de propagación brutal y que en un día están controlados, creo que es, digamos, echar ascuas a un fuego que está abierto.
En Galicia no estamos... Es que hablar de esto hoy, dice. No, digo que aprovechar este tema de incendios para ligarlo a una política forestal, creo que no es una... No, yo creo que no es tan lógico, porque aquí no estamos hablando de una situación en la que unos pocos fuegos se hagan muy grandes. Aquí estamos hablando de una situación en la que tenemos el 40% de los fuegos de la península. Claro, pero será por algo, ¿no? Esa singularidad. Claro, pero ese algo es por una política forestal. Por ejemplo, en el fuego de olla que hablamos ahora, uno de los montes mejor gestionados de aquel entorno es de los que se quemó y donde se generó el fuego. Y ardió igual en aquellas situaciones de viento. Precisamente hay quien, aprovechando aquel fuego, digo que el monte tenía que estar, pues fue un mal ejemplo. La verdad que es que escuchándolo parece que es que no hay solución. O sea, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que sí que estoy diciendo es, primero, no es cierto que no haya una política forestal. Y no es cierto que esto esté peor que en el 92, ni que el tema vaya peor. Las cosas vamos a ponerlas en su sitio. Estamos donde estamos, ya he dicho que es una situación grave, pero que de orden de magnitud estamos en la mitad del problema que hacía hace 10 o 15. Primer punto. Segundo punto. Hay ahora una ley de montes aprobada en la que yo invito a los gallegos, porque es importante, en Galicia 2/3 partes del territorio es forestal, a que la lean. Y ahí hay unas líneas muy importantes de política forestal, desde la ordenación, desde certificación, desde reinversión, desde obligación a hacer las cosas. Porque claro, aquí nos olvidamos de que el 98% del territorio forestal de Galicia es privado. Unas 750.000 hectáreas de montes vecinales y 1.200.000 de propietarios. Y las cosas hay que hacerlas cuando te obliga la ley. Esto es como si alguien dice, no, yo no he hecho la declaración de la renta, pero como el inspector no me ha obligado a declarar, yo no tengo que hacerla. No, usted está declarado. Además, tendrá una inspección o no, tendrá una sanción o no, pero las cosas hay que hacerlas. De manera que ahí hay una línea clara. Por otro lado, en este momento hay toda una serie de medidas y que además, en más de un caso ya se ha hablado. Por ejemplo, en este momento está finalizando un proyecto de ley de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia, donde se indica, se incide, y además ahora va a haber un proceso de concertación con las fuerzas políticas, y es que los terrenos concentrados no pueden estar abandonados y un propietario no va a poder negarse a que una iniciativa de aplicación para un nuevo agricultor, un nuevo joven que empieza, pueda tenerlo. O sea, no se van a poder tener los terrenos concentrados abandonados, como un primer paso que va a haber más. Por otro lado, en este momento, dentro de las líneas forestales, es curioso, dentro de lo que estamos hablando, ya hemos indicado que en este momento hay dos líneas muy fuertes. Una de estructuración de pastizales, no es un tema de madera. Hemos dado ya unos pasos fuertes precisamente en el entorno del Barbanza, con la mancomunidad, y allí ya hubo un antes y un después de acciones que, por cierto, se hicieron en el 2005, no después. Y por otro lado, en este momento hay una línea muy importante de potenciación de la producción de castaño, con un plan tremendamente ambicioso, difícilmente encontrable en el pasado, de una previsión de más de 1.000 hectáreas de nuevos autos de castaño, o las líneas que ha habido para mejorar la sanidad de los autos de castaño que los estábamos perdiendo. Acabamos de aprobar ayudas de más de 6,5 millones de euros para temas de silvicultura. O sea, hay toda una serie de medidas. Acabamos de hablar de los distritos forestales, que precisamente lo que indica es que todas las indicaciones del Plan Forestal de Galicia, y yo, además de las, pues las manifestaciones que se puedan dar así en una mesa, yo invito a que se analice cómo estaba la situación y cómo está ahora. ¿Falta de política forestal? No, no la hay. Aquí en esta mesa todos hemos hablado de política forestal, pero no todo el mundo está diciendo lo mismo. Nosotros estamos aplicando una línea hacia la madera, que es un recurso tremendamente importante, pero también a pastos, a frutos y a otros aprovechamientos. Y ese equilibrio lo tenemos que conseguir. ¿Líneas y medidas? Por supuesto que las hay. En encaje y buscar consensos, por supuesto que estamos a ver. Ahora, de decir que todo está peor, que no hay políticas y demás, yo creo que eso es mucho hablar. Tengo la sospecha de que no vamos a llegar a un acuerdo esta noche, como espero que erres en tu pronóstico de que lo peor está por llegar. En el caso de que aciertes, bueno, tendremos ocasión de seguir hablando sobre el particular. Una aclaración nada más, esto no pretende ser oportunismo informativo, hablar de esto, pero quiero aclarar, hablar de esto porque se están produciendo los incendios ahora y queríamos tratar de introducir alguna respuesta y de no caer en los tópicos, como decía al principio. Por acabar con una anécdota, Elier Ojea, de ejemplos de cosas que se están haciendo con madera gallega, que leía hoy preparando este programa. Una fábrica de A Coruña que utiliza robles, carballos de la provincia de Lugo, ¿para qué? Hacer toneles. ¿Toneles de qué? Para Macallan. Ni más ni menos. Un whisky importante de todo el mundo. Eso es un ejemplo de que en algunos
es artesanía. El problema es que hay que seguir manteniéndolo si puede. Ojalá hubiese muchos más robles o muchos más carballos que pudieran utilizar para eso, ojalá. Pero para eso hay que podarlos, para eso hay que tenderlos y para eso hay que hacer las entresacas, hay que hacer todo lo que hay que hacer y no sean únicamente utilizados como leña, que es para lo que se Bueno, usa. pues de verdad, muchísimas gracias. Apasionante debate bajo mi punto de vista y muchísimas gracias por las aportaciones de todos y creo que el deseo compartido por todos, aunque en otras cosas no se esté de acuerdo, es que esto pare de una puñetera vez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tengo detrás de la cámara a las 4 personas que nos van a acompañar enseguidita, porque vamos a hablar también de paro. Hasta ahora. 3.500 parados menos en Galicia, 31 en España y casi 100.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Que non exista máis mínima tentación de triunfalismo. É unha chirigota, vamos, isto de broma. Ou ben que hai unha emigración forte. É un dato que infunde confianza. BNG y AGE piden que se investigue lo sucedido en Angrois. Populares y socialistas lo rechazan. Se acabe convirtiendo en un paripé. Que hay algo que tapar. ¿Apartará la Fiscalía al juez que imputó a la infanta del caso Nos? ¿Por qué ese empeño en llevarse ese caso a Valencia? En unos minutos, en Vía V.